Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con este estudio bíblico de los domingos, donde acudimos al consejo de la palabra para hallar aquellas cosas que Dios quiere enfatizar en nuestra vida en este tiempo. Amén. Para introducir quiero platicar un poquito. Mi papá le gustaba mucho la lectura, nos inculcó el deseo, el gusto por leer de muchos temas, de muchas maneras. Había un libro que él tenía que me gustaba también leer, se llama Los tigres cebados de Kuamon. Kuamon es una provincia en la India donde habita el tigre de Bengala. Los tigres en su estado natural tienen ya preferencia por ciertas presas, venados, armadillos, todo ese tipo de animales que ellos ya en su dieta común manejan. Pero cuando los tigres se van haciendo viejos y por las actividades de caza que han realizado, a veces han sido golpeados o pierden dientes o pierden las garras o están heridos, y conforme van pasando los años, esas presas que ellos naturalmente son su dieta para alimentarse, ya no los pueden obtener porque les cuesta trabajo, porque ya no tienen las mismas habilidades, la misma facilidad. Así que empiezan a cambiar sus dietas por otras cosas, ¿verdad? Entre ellos, una presa más sencilla de atrapar, pues son los hombres, sobre todo mujeres, niños, ancianos. Y cuando un tigre empieza a tomar el gusto por ese tipo de caza, que son hombres, mujeres, niños, se les llama que están cebados. ¿Qué quiere decir? Que ya les gustó, ya agarraron una maña de estar atrapando ese tipo de presas. Y entonces habla de el libro habla de las peripecias de un cazador británico que lo contratan para eliminar esos tigres que ya son un peligro para las comunidades de las personas que viven ahí. Bueno, no vamos a hablar hoy de tigres, es un ejemplo, pero en este sentido. Hoy vamos a hablar de los cristianos cuando se vuelven mañosos. ¿Cómo? Sí, hay cristianos mañosos. ¿Cómo? Bueno, que malos hábitos empiezan a agarrarlos, ¿verdad? Agarrarles el gusto. Voy a hacer un ejemplo, lo he dicho varias veces, hoy nuevamente. Aquellos que agarran el gusto por llegar tarde, ya es un hábito, es un mal ¿qué? Hábito, no lo han podido romper, pero no solamente no lo han podido romper, sino que no lo han querido romper, o sea, es una maña, ya agarraron maña, como esa, muchas otras. Hay cristianos que aunque vienen, escuchan la palabra, escuchan el consejo de la palabra, tienen la maña de no aplicarla en su propia vida. Nada más vienen, van. Aquellos cristianos que también se les ha hecho una maña el asunto de dejar de congregarse, de repente ya no van, de repente sí, un domingo están muy gozosos, el domingo que entra ya no se paran por aquí. Todo eso, maña, ¿a qué nos referimos con maña? Una actitud, a veces lo toman de un lado positivo porque dicen, más vale maña que fuerza, dice el dicho, pero no es en el sentido positivo, es en el sentido negativo. Aquel que es mañoso es como un perro que se mete a la casa y se roba lo que está arriba de la mesa, se le convierte en ¿qué? ¿Es bueno o es malo? Es malo, hay que quitarle esa maña a ese animal, ¿va? Ahora, el cristiano que agarra maña, él tiene que reflexionar que lo que está haciendo está cómodo. En Romanos capítulo 12 nos habla la palabra
lo vimos hace unos domingos, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, el cristiano que no presenta su cuerpo de esta manera, no nomás es estar aquí, pero nuestra mente estar en otro lugar, que estamos pensando que si apagamos a los frijoles, que ya estoy pensando que en la tarde tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo un negocio, tengo que ir a abrir esto, tengo que ir a pagar aquello. Estamos aquí, pero nuestra mente no está presente en las cosas de Dios. Dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, apartado, consagrado. ¿Para quién? Para Dios. Hay quien a veces dice: hermano, es que vivo lejos, estoy lejos. Bueno, hermano, por más lejos que estés, si tú te propones llegar temprano a un lugar, ¿lo vas a qué? Lo vas a hacer. Nosotros a veces en los compañeros carros nos reuníamos hasta Tlalnepantla. La reunión era exactamente a la misma hora, a las 11 de la mañana. No llegábamos tarde, llegábamos ¿qué? Temprano. Había que tomar combi de aquí a Zumpango, el camión de Zumpango. No había la mexiquense, no había otra forma de llegar. Nos tardábamos algo de tiempo, pero teníamos que hacer cuentas, decir, bueno, nos tenemos que ir a tal hora para llegar temprano antes de que comience el servicio. Dice un dicho, y dice bien: querer es poder. Entonces, cuando tú quieres aplicar la palabra a tu vida, tomas ese deseo. Es como cuando la exhortación a Josué, que dice: esfuérzate y sé. O sea, si no te esfuerzas, es que ya tienes una maña de no qué, de no esforzarte. Te la puedes llevar. Hay cristianos que se la van llevando así, relax, ¿no? ¿Para qué leer tanto? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ser tan puntuales? Ya cuando alguien tiene esa mentalidad, es que es alguien que ya agarró una maña, mala maña, de no tomar seriedad en las cosas de quién. Ahora, hay un peligro, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice aquí en Romanos 12, también en verso 2, no te conformes, no tomes la forma de este siglo, no hagas las mismas cosas que hace la gente. Y esto no es de personas solamente adultas, también los niños, los jóvenes están aquí. Somos todos cristianos. Cuando estamos en alabanza, cuando oramos, cuando predicamos, el domingo somos cristianos. Pero ya el lunes se nos olvida. Estamos con nuestras amistades, están los jóvenes en su escuela, están echando chistes, están diciendo groserías, y ellos le entran al mismo ¿qué? Relajo. No te conformes, eso está mal, eso está muy mal. Entonces, miren, dice: no te conformes, no tomes la forma de este mundo, sino transfórmate. ¿Cómo me voy a transformar? ¿Cómo voy a aplicar la palabra en mi vida? Mediante la renovación, renovarme en mi entendimiento. Y voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es: ¿será voluntad de Dios que yo llegue tarde? ¿Será voluntad de Dios que yo viva un cristianismo carnal, light? No. ¿Será la voluntad de Dios que siempre me esté tropezando en los mismos errores, en los mismos pecados, que esté caído como siempre? No. La voluntad de Dios es que crezcamos, que maduremos, que nos formemos como hijos obedientes. ¿Ven? Entonces, el cristiano mañoso ya no está tomando en cuenta estas cosas. En Filipenses capítulo 2, versículo 14, Filipenses capítulo 2, versículo 14, nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El cristiano mañoso ha aprendido a ser murmurador, como el pueblo de Israel en el desierto. Cualquier cosa,
murmuraban. Que llegaban, tenían un lugar de agua, pero estaba amarga, murmuraban. Que comían todos los días maná, no les costaba trabajo, no tenían que arar, no tenían que trabajar, nada más tenían que pararse temprano con su topercito, ir a recoger el ¿qué? El maná. No, ellos querían carne. Ellos querían carne. Que estaban en el desierto, murmuraban. Que llegaban a la montaña, murmuraban. Bueno, dice, haced todo sin qué. Tienes que aprender a hacer las cosas sin murmurar. Ahora, no solamente murmuraban, llegaba el momento en que contendían aquella rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Dice, ya estamos hartos de ti, Moisés, de que no solamente te basta habernos sacado de una tierra que fluye leche y miel. Estaba recordando aquella predicación, aquella enseñanza que se llamó la rebelión de los santos. Dice que le decían a Moisés, no solamente nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel, porque la tierra de Egipto, aunque eran esclavos, pero pues comían variado, sino nos trajiste al desierto. Además, tomas poder sobre nosotros imperiosamente por la fuerza, siendo que la palabra dice que Moisés era el hombre ¿qué? Más manso de toda la tierra. Entonces contendían. Hacer todo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Sin murmuraciones ni contiendas. En 2 Corintios capítulo 10 en el versículo 5 nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar nuestra actitud negativa por una actitud positiva. Y que en esa actitud positiva, dirigidos por el Espíritu Santo, seamos capaces de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Ahora, aquí vamos a analizarlo brevemente. Primero dice de los argumentos y de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estaba viendo un debate entre un hermano, un cristiano y un ateo, y el ateo en forma burlona poco reverente decía, ¿por qué la humanidad iba a cambiar? Porque a un hombre lo torturaron allá en Medio Oriente y lo mataron. ¿Qué tendría que cambiar eso para toda la humanidad? Bueno, ese argumento tiene que ser derribado, porque ese hombre no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y vino del cielo, dice que se despojó y vino a tomar una forma semejante a los hombres. Y en esa condición fue obediente, y obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Por eso dice que Dios lo levantó hasta lo sumo, le dio un nombre que es, o sea, no fue cualquier hombre. Han muerto muchos hombres por muchas causas. Este fue el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Amén? Entonces tenemos que tener argumentos contra esa altivez. Y dice también, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es esto también? A veces, como viene junto, siempre queremos aplicarlo hacia los demás. ¿Esto quiere decir que a los demás los obliguemos a obedecer a Cristo? No. Habla de tus propios pensamientos. Hoy no tengo ganas de ir. ¿Cuántos no hemos tenido flojera de venir? Eso no es malo decirlo porque es una ¿qué? Realidad. Pero tengo que quitar ese pensamiento y llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia de ¿quién? No. Tengo que ir porque Dios ha tenido misericordia de mí. Porque Dios me ha dado mucho. Dice aquel canto, me has dado tantas cosas que sería yo un ingrato. O sea, eso es lo que nos motiva, lo que nos levanta, lo que nos dice, no, vamos a echarle ¿qué? Ganas. No podemos.
todo pensamiento a la obediencia. Me ofrecen algo, oye, mira, te ofrezco esto, te lo doy barato, he robado, pero tú cómpralo. Ay, sí lo necesito, pero mi pensamiento debe ser cautivado y decir no, porque la palabra de Dios dice no robarás. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? El cristiano mañoso ya no hace eso. Se deja llevar por sus propios. ¿Qué pasa? Si no, hoy no pasa nada. Si llego tarde, no pasa nada. Y estando prontos, no tardos, prontos para castigar, ¿qué dice? Toda desobediencia. Eso está mal. Pero, les digo, siempre queremos aplicárselo a los demás, no, a nuestra propia, toda desobediencia. No he obedecido a Dios, no, estoy mal, tengo que... El castigo se refiere a aprender a hacer las cosas cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 4. Pero ahora en el versículo 13, sí, Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ya lo hemos comentado, a veces se ha sacado tanto del contexto, que decimos, no, todo lo puedo en Cristo. Voy a ir a poner este negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a recoger mi despensa, yo todo lo puedo en Cristo, que qué. Arriba dice, mira, yo sé vivir con poco y sé vivir con mucho. Cuando padezco necesidad no ando renegando, no ando reclamándole a Dios, dice, todo lo puedo en Cristo, porque hay que aprender a tener escasez, pero también hay que aprender a tener, hay quien no sabe tener abundancia. Voy a poner un ejemplo. Muchos boxeadores que han destacado como campeones mundiales, en el deporte, voy a poner este ejemplo, boxeadores o futbolistas, aquellos que venían de una familia humilde, aquellos que nacieron en un barrio pobre, que pasaron necesidades en su niñez. Cuando de repente destacan en algún deporte y les empiezan a pagar, y les pagan mucho dinero, se vuelven locos. No saben qué hacer. Andan de fiesta, andan comprando, andan gastando, andan derrochando. El día que se les acaba, porque todo eso se va, ¿qué? El deporte no es para siempre. Voy a poner un ejemplo nada más práctico. Julio César Chávez, ¿no? Ganó muchísimo dinero, ¿verdad? Dice que allá en Culiacán, Sinaloa, una vez que vino de ganar no sé qué campeonato en Houston, ¿verdad? O en Estados Unidos, en Las Vegas, creo, no me acuerdo. Era tanta la locura. Ahí sí tenía muchos amigos, ¿verdad? Estaba lleno de amigos porque invitaba, ¿verdad? Era invitador cuando tenía mucho dinero. Se subió a la terraza de su casa y los vecinos aclamándole y él aventando dólares, ¿verdad? Todos felices, ¿verdad? Cuando vino la escasez, cuando se le acabó la lana, ¿verdad? ¿Dónde estaban esos amigos? Bueno, él pudo rescatar algo, porque algo pudo rescatar, puso unas gasolineras, por eso no anda tan mal. Pero otros, por ejemplo, el Púas Olivares, que se acabó todo. Muchos futbolistas hoy, ya viejos, andan en un trabajillo ahí, hay taxistas que ganaban mucho dinero y ahora no tienen. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que cuando tenemos mucho dinero, nos olvidamos que el que nos lo dio, ¿quién es? Y que tenemos que ser agradecidos. Dice, manda a los ricos, dice la palabra, que sean ricos en buenas obras, generosos, dadivosos.
que recuerden que lo que Dios les ha dado es también para compartir. Entonces, cuando tenemos abundancia, quiero que todo sea para quién, para mí nada más. Somos díscolos. No, el cristiano debe de aprender a pasar hambre, pero también a tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano mañoso, pues cuando viene la tribulación, la angustia, se queja, llora: Señor, si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, si yo voy, pero no le recuerda al Señor: si yo siempre llego tarde, yo ni te obedezco, ¿verdad? Yo hago lo que quiero. Eso no lo dice, ¿verdad? Aparentemente él dice: no, yo estoy bien, todo lo hago ¿qué? Muy bien, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, vamos a ver, en el versículo 18, vamos a ver que la palabra nos dice: esta computadora está en modo lento. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ya nos dice lo que no debemos de hacer, pero dice lo que sí debemos de ¿qué? Antes bien, ¿qué debemos de ser? Llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. ¿Con qué vamos a hablar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, vamos a ver en el verso 17. Y todo lo que hacéis, o sea, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, ¿cómo lo tenemos que hacer? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Dando gracias en todas las cosas. ¿Bien? Porque cuando en nuestra vida como cristianos vamos agarrando esa maña de no hacer caso, hay otra enseñanza que se compartió aquí que decía: cuando somos más listos que ¿quién? Que Dios, ¿no? Dios nos advierte, alguien nos da una palabra, el hermano en la predicación, le dice: no vayas a hacer eso porque eso está mal. ¿Delante de quién? Pero yo digo: no, yo digo que está, ¿quién? Está bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Y dice también la palabra: bueno, ¿te quieres separar? Pues sepárate. O sea, si ya no pueden vivir juntos, si ya no se aguantan, pues sepárense. También, porque Dios no nos ha llamado a esclavitud, sino a ¿qué? Pero quédense ¿cómo? Sin casar. ¿Esto lo estoy inventando yo? No, es lo que dice ¿qué? Y aquí es lo que se ha enseñado. No les voy a enseñar lo que yo pienso, les voy a enseñar lo que dice ¿qué? Pero hay alguien que es más listo que Dios y anda aconsejándole a alguien: no, tú sí puedes volverte a casar porque tú sí ok. Entonces para ti no aplica la palabra, nada más aplica para ¿quiénes? Para los demás. No erréis, hermanos. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Jeremías capítulo 13, verso 23. Vamos a esperar a tenerlo.
Jeremías capítulo 13, versículo 23. Porque hay consejeros, pero consejeros que no aconsejan conforme a la palabra de Dios. No, sí, no te preocupes, no está mal, ¿no? Siendo que la palabra de Dios dice otra cosa. Es un ejemplo lo que estoy poniendo. Hay muchos otros. 13:23, ¿ya lo tenemos? Dice, mudará el etíope su piel. ¿Sí estoy leyendo la Reina Valera? Mudará el etíope su piel. ¿Qué quiere decir? Pues el moreno, el hombre que es de piel oscura, ¿podrá cambiar su color? ¿Podrá cambiarse la piel? No. Y el leopardo, sus manchas, el leopardo es manchado y va a seguir siendo manchado. No se puede quitar las ¿qué? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer ¿qué? El mal. Es una pregunta desafiante, ¿va? Para el cristiano que ha caído en la maña. Vuelvo a poner ese ejemplo, a lo mejor soy muy repetitivo, pero esa maña de llegar tarde, ¿vas a poder cambiar esa actitud? Si fueras un cristiano consciente, entonces ahí te agarrarías de la promesa y dirías, todo lo puedo en ¿quién? Que me fortalece. Señor, fortaléceme para cambiar mis actitudes, para cambiar mis malos hábitos. Dice que aquí estaban habituados ¿a qué? A hacer el mal. El cristiano que es cristiano el domingo, pero entre semanas se le olvida, está habituado a hacer las cosas ¿qué? Mal. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Aquí mismo, déjenme ver si... Ok, es Jeremías 13, 23. Es que quiero ver lo que dice. Aquí nada más tenía el puro versículo. Por tanto, viene el castigo. Si estás habituado a hacer las cosas mal, ¿Dios te lo va a premiar? ¿Dios te lo va a recompensar? Dice que Dios, como el padre que ama a su hijo, ¿nos qué? Nos disciplina, nos corrige. Pero ¿cuándo Dios nos corregirá? ¿Cuando hacemos las cosas bien o cuando hacemos las cosas mal? ¿Cuándo creen ustedes que Dios nos corrige? Pues cuando hacemos las cosas ¿qué? Mal. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque no estás haciendo las cosas ¿qué? Pero a veces también dicen lo contrario, no obedezco, para eso nos engañan también. ¿Cómo? No obedezco, llego a lo que quiero, llego a la hora que quiero, y mira, me están... Pues soy, bueno, también, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Ese pensamiento, porque he escuchado a varios que me lo han dicho, hermano, pero Dios me está ¿qué? Dios me está bendiciendo. Volvemos a Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de ¿qué? Si mi entendimiento está renovado, voy a entender, voy a comprender, dice, para que entendamos, discernamos cuál es la voluntad de Dios. Si yo digo, Dios me está bendiciendo porque tengo un trabajo, me estoy ganando y tengo dinero, pero no estoy obedeciendo a Dios, ¿será que Dios me está bendiciendo? ¿Será que Dios se contradice? Porque Él no bendice la desobediencia, Él bendice la ¿qué? La obediencia. Es que no estoy entendiendo que lo que estoy haciendo está ¿qué? Está mal. Estoy mal. Sí, hermano, puedes tener mucho, puedes pensar o decir que Dios te está bendiciendo, pero la verdad estás cayendo en el cebo del diablo. ¿Por qué? Te tienes cebado ahí. Ahí es donde el diablo te quiere. Ahí sin que le eches ganas, sin que te esfuerces. ¿Por qué? Porque Él no quiere que obedezcas a quién. A Dios. Tener cosas materiales no significa que Claro. puedes tener problemas en tu casa, cosas familiares,
más bendición de esto. Porque dice el dicho, no todo lo que brilla. Vamos a Lucas capítulo 16 precisamente. Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Lucas 16, verso 19 en adelante. Dice, había un hombre, ¿cómo era este hombre? Rico. Había un hombre rico que se vestía, ¿cómo se vestía? Pues de cosas ricas, ¿no? Vestía de púrpura. Ya les dije que esa tela de ese color era sumamente difícil de conseguir y era muy cara. Se vestía de púrpura y de lino fino, y no solamente, dice, hacía cada día banquete con esplendidez. Este era un hombre que le gustaba la buena vida. En ese tiempo, es que esa era la idea de muchos en ese tiempo. Por eso cuando Jesús dijo, ¿cuán difícil es a un rico entrar en el reino? Es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos dicen, caray, entonces ¿quién podrá? ¿No? Y Jesús dice, lo que le es imposible para el hombre, para Dios no hay nada. Pues bueno, el rico pues le gusta, aprende a vivir bien, a comer bien, a vestir bien. Pero dice, también en ese lugar había también un mendigo, y el mendigo sí dice el nombre, aunque el rico no sabemos cómo se llamaba. Este mendigo se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, ¿cómo estaba? Lleno de llagas, enfermo, era mendigo, vivía de limosna, vivía de lo que le regalaba. Y ansiaba, aquel todos los días tenía una fiesta y comían. Y el mendigo, ojalá quería, aunque sean las sobras, ¿va? Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían. Ya o sea, de plano, dice, solo falta que venga un perro, y yo creo que también le pasaba eso. Aconteció, ¿qué pasó? Murió el mendigo. Se murió el mendigo. Ay, pobrecito, toda su vida sufrió, toda su vida padeció, y al final se murió. Pero ¿qué le pasó? Fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? A un lugar, al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ese lugar a donde van los muertos cuando se mueren, no dice aquí el infierno ni el cielo, sino un lugar. Pero ese lugar está dividido también. ¿Cómo estaba el rico? En tormentos. Vio de lejos a Abraham. ¿Y a quién vio con Abraham? A Lázaro, lo reconoció. Dice, ese es el mendigo que se sentaba en la puerta de mi casa. Y entonces él, dándole voces, dijo, Padre Abraham. Ahí sí se acordó del corito. Padre Abraham, nuestro padre Abraham tiene ¿qué? Muchos hijos, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje las puntas de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? Bueno, el mendigo se sentaba a su puerta y ansiaba llenarse, aunque sea con las migajas que caían de la mesa de quién. Da a entender que el rico no le compartía nada, sino que él se quedaba. Él comía bien, él vivía bien, él vestía bien. Lázaro que se fregara porque era pobre, ¿no? Y entonces ahora los papeles invierten, y aquel es atormentado y tiene sed, y el otro ha sido consolado de sus aflicciones en esta vida. Y entonces le dice a Abraham, lo que ya leímos, y Abraham le contesta en el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes, ¿en dónde? En tu vida. Por eso les digo, o sea, Dios no se equivoca cuando dice, el que da al pobre, a Dios le está ¿qué? Prestando. Porque así como Abraham le va a recordar a este, no, tú tuviste lo tuyo, él también va a recordar a aquel que diga, yo me acuerdo que tú le dabas a ¿quiénes? A los pobres, compartías con el que tenía necesidad. Recibiste tus bienes en tu vida. ¿Y Lázaro qué recibió? Males, porque unos dirán, es que Dios es injusto, unos tienen mucho y otros son pobres. No, Dios no es injusto. Va a haber un día en que se va a notar la diferencia. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, pero ya no voy a abundar en ese asunto. El asunto es de que muchos podrán decir, no, pero si yo tengo dinero, pues ¿de qué te sirve? Está como aquel hombre con el que trabajaba, yo no sé qué habrá pasado con él, pero era un predicador, era un hombre que fue a Centroamérica a predicar. Yo trabajaba con él, todos los días estaba borracho. Eso sí, trabajaba mucho, eso sí. Todos los días trabajaba, desde temprano hasta deshoras de la noche, todos los días. No salía ni a comer, pedía comida, todos los días casi comía pollos río, me acuerdo. Yo veía como Lázaro, yo tenía a la puerta no, era rico este hombre, rico. Y un día me dice, ya sabes que yo ya no soy cristiano. Ahora que eres, le iba yo a decir, eres musulmán o eres ¿no? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿Y qué? Hay un corito que dice que los ricos sin Dios son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Entonces ese es el engaño de Satanás para muchas personas. No me está yendo bien, no le echo ganas, no voy a la iglesia, es más, ya ni me congrego y me está yendo mejor que cuando iba a la iglesia. Cuidado, porque va a haber un día, y va a llegar un día en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí muchos van a llegar, Señor, ya llegué, mira, yo soy tu hijo, era cristiano, yo me sabía los cantos, escuchaba predicación. Jesús va a decir, no te conozco. ¿Cómo? Si yo predicaba, echaba fuera demonios y esto y lo... No os conozco, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? No es una maldad no ser agradecido con Dios. No es una maldad que te esfuerces para tu trabajo toda la semana y ahí sí llegas ¿qué? Puntual, y que el día de reunión, ¿no es una maldad? Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y hace una invitación, no sé en qué país. Yo estábamos unos viernes con él y todas las iglesias, no sé cuántas, las únicas que había las cierran. Y dice, hermano, aprovecho ahorita que está mi iglesia abierta, no vaya a hacer que el día de mañana también te la cierren, ¿no? Porque todos estamos expuestos a vivir esta situación. Aquí pasó algo similar. Cuando nosotros en la pandemia, ustedes se acuerdan que pues nos reunimos hasta donde nos pudimos. Ya cuando la situación estuvo más crítica y ya algunos ya no iban a poder porque estaban enfermos, había el riesgo de contagiar a los demás, empezamos a tener reuniones a distancia, ¿no? Y alguien me decía, hermano, ya, ¿cuándo nos vamos a reunir? Es que ya tengo ganas de reunirme, quiero estar allí y alabar al Señor. Sí, hermano, ya en cuanto se pueda. Pasó la pandemia, ya nos reunimos, ya no vino. Bueno, entonces, así es. Entonces, para casi terminar, el cristiano mañoso
es un título así medio, ¿no? El cristiano mañoso. Tenemos que dejar de tener malas mañas y tomar buenos hábitos. No, más me tengo que esforzar. Porque no basta, hermano, también, alguno dirá, qué bueno, yo no llego tarde. Pues tienes que esforzarte para llegar cada vez más temprano. ¿A qué? Nada más a pajarear aquí. No, oye, algo se debe de poder hacer. ¿Qué ayudo? ¿Qué hago? Falta esto, falta aquello, ayudo. ¿Ah? Oro por los que vienen en camino. Empiezo a interceder para que Dios limpie los aires, limpie el ambiente. O sea, siempre hay cosas que podemos, ¿qué? Hermanos, ¿para qué llegamos temprano? ¿Ah? Hay otras iglesias, hay lugares donde tienen una mala costumbre, ¿no? También son cristianos mañosos. Pero les explico, porque un tiempo nosotros caíamos en ese problema también. Llegábamos, ya estábamos listos, pero no llegaba nadie. Y decíamos, pues vamos a esperar unos 5 minutos a que lleguen los demás. No llegan, vamos a esperar unos 10. Hay iglesias que se avientan 1 hora esperando porque los hermanos no, ¿qué? Eso es una grosería para el que llegó temprano. Y además habla muy mal de ¿quiénes? De nosotros. Hay un dicho entre cristianos que se dice, hora pentecostal, citas a 1 hora y empieza 1 hora después. Eso habla muy mal. Nosotros tomamos una decisión un día de decir, no, a tal hora estén los hermanos o no estén, vamos a qué. Mira, si estuviéramos esperando a que todos llegaran, aquí estaríamos esperando, todavía no hubiéramos ¿qué? Empezado. No, hermanos, ¿no? ¿Cómo se rompen los malos hábitos? Con buenos hábitos. Cuando te acostumbras a ser puntual, a empezar las cosas a tiempo, a aplicar la palabra en tu vida, a vivir una vida agradecida. Dice, dad gracias a Dios. ¿En qué tenemos que dar gracias? En todo. ¿Esta semana te enfermaste? No. ¿Esta semana tuviste que comer? Sí. ¿Esta semana tuviste, aunque hizo frío, tenías que ponerte? Todo eso es para darle gracias a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Todos los días, pero sobre todo hoy, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Amén. No seamos cristianos mañosos, seamos cristianos de ejemplo, cristianos hijos obedientes. Sed imitadores de Dios, como hijos amados, dice la palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga.